Hola, un saludo a todos. En el video pasado revelábamos a Indra como un titán tecnológico que por medio de sus sistemas controlaba áreas estratégicas para una gran cantidad de países del mundo, incluidas varias superpotencias. Esto le permite un monitoreo del movimiento terrestre y aéreo de una gran parte de la población mundial, y también lo revelamos como un actor importante en el aspecto tecnológico de la guerra moderna para distintas partes en disputa, como por ejemplo Rusia y la OTAN. Ahora trataremos de entender a qué tipo de círculos políticos está vinculada esta compañía poderosa y estratégica. Ya habíamos dado un vistazo a la estructura accionaria de Indra, encontrando que el mayor accionista es el Estado español por intermedio de la SEPI. Recordemos que el actual gobierno de España está presidido por Pedro Sánchez, que es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. También recordemos que en 2019 se realizó un pacto entre el PSOE y el Partido Socialista Podemos que definiría no solo una línea de gobierno progresista, sino también una conformación conjunta del Ejecutivo. Es decir, que el gobierno de España está actualmente en manos de una coalición que en esta gráfica aparece con el 18% de participación accionaria en Indra. Sin embargo, gracias a un reciente movimiento ha aumentado su participación a un 28%, terminando de consolidarse como principal fuerza accionaria de esta compañía. Obviamente, esto no significa que el gobierno español sea dueño de Indra, pero obviamente también la mayoría accionaria le otorga una gran influencia al gobierno sobre esta empresa. Y la pregunta aquí es si esta influencia será usada en materia económica para el beneficio de España, como debe ser, o si será usada en clave ideológica para beneficio de una agenda política. Y es que el gobierno de España ya había sido cuestionado por su presunto enfoque ideológico en el manejo empresarial y económico. Es el caso del rescate concedido a la aerolínea Plus Ultra. Muchos sectores cuestionaron la ayuda monetaria desproporcionada que la SEPI había concedido a una empresa presuntamente vinculada con el chavismo. El presidente de esta compañía era el señor Fernando García Manso, a quien vemos en esta foto en un evento en Venezuela. Plus Ultra es controlada por su mayor accionista, la empresa SNID Aviation, propiedad de 3 empresarios venezolanos, entre ellos el señor Rodolfo Reyes Rojas, quien por medio de otra empresa también estaba involucrado en los contratos para la distribución de las bolsas CLAP en Venezuela, en compañía de su socio, el señor Alex Saab. Hoy tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana registrada en México a nombre de 2 personas. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited, la empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. Pero más allá de los cuestionamientos que este tipo de casos suscitan, la Alianza Progresista ha consolidado y profundizado su influencia por medio del posicionamiento de políticos socialistas en puestos claves de la estructura de Indra. En el Consejo de Indra se ratificó el nombramiento en 2019 de los señores Antonio Cuevas y Miguel Gascón, postulados por la SEPI. El primero fue diputado del PSOE por Sevilla hasta el 2011 y el segundo candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE en 2017. Y atentos porque precisamente hace unos días fue noticia en Colombia que el expresidente José Luis Zapatero defendía el cuestionado proceso electoral colombiano y algunas personalidades colombianas se preguntaban por qué el señor Zapatero se estaba metiendo en ese tema de las elecciones colombianas que involucran a Indra. Pues señores, la respuesta es porque José Luis Zapatero también tiene su ficha dentro de Indra, pues el recién mencionado Miguel Gascón fue uno de los hombres de confianza de su gobierno. Fue asesor económico de Zapatero y director de la oficina económica de su presidencia.
Durante la segunda presidencia de Zapatero sería ministro de Industria, Turismo y Comercio. De hecho, sería el mismísimo Zapatero el que lo postularía como candidato para la alcaldía de Madrid. Pero espere, aún hay más. El año pasado, el gobierno español logró posicionar como presidente de la compañía a Marc Murtra, un ingeniero, miembro del Partido Socialista Catalán, asociado al PSOE, y que también fue parte del gobierno de José Luis Zapatero. Inicialmente, la presidencia de Murtra encontró cierta resistencia, pues era muy evidente el gran control que el gobierno adquiría sobre la compañía, por lo cual se le dio una presidencia no ejecutiva, pero recientemente se acordó darle plenas capacidades al nuevo presidente. Así pues, la influencia ideológica sobre Indra es muy difícil de negar y no ha pasado desapercibida para la prensa española, la cual ha dado cuenta tanto de la visita del mandatario español a las instalaciones de la empresa, cosa que no tiene precedentes, así como de la permanente cercanía del presidente de Indra con Pedro Sánchez en sus múltiples viajes. Entonces, si la coalición progresista de España tiene gran parte del control de Indra, no deja de ser interesante analizar la relación de los miembros de esa coalición con Colombia, como por ejemplo la del señor Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido Podemos y que fue en su momento, al igual que Gustavo Petro, asesor de Hugo Chávez. Es curioso que, ante ciertos escándalos de corrupción que involucraron a Indra en 2018, Monedero acusaba a la compañía, pero en 2019 decía confiar plenamente en ella y en su trabajo en las elecciones. En 2020, el señor Monedero fue invitado por el alcalde Daniel Quintero, cercano a Gustavo Petro, a un foro en la ciudad de Medellín, ciudad que, según vimos en el video pasado, está muy relacionada con Indra y cuyo alcalde tiene a esta empresa como aliado esencial en el tema tecnológico y de inversión. Las inversiones en educación, las inversiones en cultura, las inversiones para reconciliar los territorios, pues han desatado una serie de transformaciones urbanísticas, algunas de ellas acompañadas sin duda por el gobierno español y por empresas españolas. Esto ha venido desatando el interés de varias empresas, varias de ellas españolas también. Indra en pocos días va a pasar varias de sus oficinas para la ciudad. Por otro lado, ya desde el inicio de la presidencia de Iván Duque habíamos notado la gran importancia que el actual gobierno daba a su relación con el gobierno socialista de España. Esto es algo que ya lo habíamos comentado en la biografía que hicimos acerca de Iván Duque y su cercanía con los círculos socialistas nacionales e internacionales. Lo que sí está claro es que Sánchez se reunió con Duque poco después de su entrevista con George Soros y que al parecer los temas que tenían que tratar eran de tanta importancia y extensión que a pocos días de la posesión de Duque, Pedro Sánchez visitaría a Colombia reuniéndose nuevamente con Iván Duque. Para reforzar las instancias de diálogo y cooperación de ambos países. Los mandatarios trataron temas como la lucha conjunta en contra de la corrupción y... ¿Cuál sería la naturaleza de los asuntos que justificaban que el presidente Duque diera tal importancia al presidente de España recién comenzando su mandato? Obviamente no podemos saberlo, pero ahora, cuando están próximas las elecciones, nos encontramos con que el Estado realiza un contrato con Indra en condiciones que han sido bastante cuestionadas. Antes de que se acabara el año, en plena época de festividades de fin de año, la registraduría firmó este millonario contrato con la empresa española Indra para el escrutinio nacional de las elecciones de Congreso y Presidencia. Para este segundo contrato no hay auditoría externa, se nombra que van a hacer auditoría interna. El proceso de contratación también fue poco transparente, ya que se abrió la convocatoria el 7 de diciembre y el 29 del año pasado fue adjudicado. Este contrato inicialmente lo habían declarado desierto hace un mes, es un mes largo, y de nuevo lo vuelven a abrir y lo adjudican en 22 días, incluyendo festivos y feriados. Además, no se tiene claridad cómo fue el proceso de contratación y las condiciones. Solamente hubo una compañía que se presentó, que fue Indra. Además, tenemos que el registrador Alexander Vega, funcionario condecorado por el presidente Duque, ha sido cuestionado por presuntamente
habría organizado reuniones en 2019 entre Indra y varios políticos colombianos. Y aunque el registrador ha negado estos señalamientos, no deja de ser curioso que el jefe de sistemas de la registraduría sea un antiguo gerente de operaciones de Indra. Entonces hemos visto una gran cantidad de datos, quizás un poco desorganizados, pero que nos van permitiendo visualizar la relación entre ciertas ideas principales. Indra es una empresa que juega un importante papel en el proceso electoral colombiano. A su vez, esta empresa está grandemente influenciada por un gobierno español de carácter socialista. Ese gobierno, que ha conformado una coalición progresista, ha posicionado sus alfiles dentro de la estructura de Indra. Podemos decir entonces que el socialismo español tiene, potencialmente, la capacidad de influenciar de manera importante los resultados del proceso electoral colombiano. Y en caso de que eso sucediera, ¿en qué sentido podríamos presumir que se daría esa influencia? Pues veamos. Ya hemos demostrado que el control efectivo sobre la empresa lo tiene la coalición progresista española. Y hablamos sobre las figuras más importantes de esa coalición. Repasémoslas. El señor Juan Carlos Monedero, quien adhiere a la campaña del candidato Gustavo Petro. Con el México de López Obrador, con el Brasil de Lula que va a ganar, con la Bolivia de Lucho Arce, con la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Así que adelante, ni un voto en casa, adelante todos con Petro. El señor José Luis Zapatero, quien adhiere a la campaña del candidato Gustavo Petro. Presidente español, pero Petro encarna la figura del cambio en Colombia. En España hay una gran expectativa con Petro como presidente. El señor Pedro Sánchez, quien ha hecho acuerdos políticos con el candidato Gustavo Petro. Sánchez, quien lo recibió en su calidad de secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Configurar una gran coalición de fuerzas políticas y sociales. El encuentro se dio en la sede oficial del partido, en donde, según Petro, ambas coaliciones acordaron una alianza política en caso de que el candidato de izquierda gane las elecciones. El segundo aspecto que hemos tocado tiene que ver con temas ya de colaboración política entre Colombia Humana y el movimiento Partido Socialista Obrero Español. Entonces, dado todo lo anterior, que está demostrado y establecido, ¿qué se puede interpretar de la posible reunión que ha sido denunciada entre Petro y la empresa que es controlada por sus aliados políticos? Y si bien este tema no ha terminado de aclararse, Petro sí que ha reconocido tácitamente reuniones con esa compañía que es controlada, repetimos, por sus aliados políticos. ¿Cómo así que no puedo hablar con Indra? Y entonces la ley que ordena la auditoría sobre el software, ¿qué? Si esas señales fueran pocas, hace unas semanas tuvimos que ver cómo Petro nombraba como jefe de debates al director del SENA, que en su momento firmó un contrato por 500.000 millones de pesos y además una extensión de 26.000 millones de pesos con Indra para dotar al SENA con software de esta compañía, en un proceso que fue bastante cuestionado en su momento. Sin duda que los motivos para desconfiar de los procesos electorales del 2022 en Colombia son más que razonables. Tenemos los nexos de Petro con los controladores de Indra. Tenemos como jefe de campaña de Petro a un funcionario que ha firmado contratos multimillonarios con Indra. Y tenemos, además, una presunta reunión de Petro con directivas de Indra. Y, por si fuera poco, tenemos un éxito arrollador del movimiento de Petro en las recientes elecciones bajo el software de Indra. Todas estas son señales que al menos nosotros consideramos que no pueden ser fácilmente ignoradas. Sin embargo, aquí es necesario hacer una pausa antes de deslizarnos por el tobogán de las deducciones y las conclusiones. Para ser más precisos, en cualquier ejercicio de análisis es necesario repasar y reconsiderar al menos dos conceptos claves que quizás sean extraños para las personas que recién tienen contacto con este canal.
pero que a lo largo de los años este medio ha procurado sustentar y clarificar. Primero, Colombia ha sufrido a lo largo de los años una manipulación de la información cuya consecuencia es que sus pobladores no pueden comprender cómo realmente se mueven las fuerzas que imperan en este país. De ahí que muchos caigan en la trampa de creer que no es posible que las elecciones de Colombia puedan ser influenciadas a favor de la izquierda, del socialismo o de Gustavo Petro, porque piensan estas personas, la registraduría responde a un gobierno enemigo de esas fuerzas. Bueno, para quienes no lo sepan, esto es directamente un engaño. Quienes deseen pueden repasar los 3 videos de nuestro canal que recogen toda la biografía del presidente Iván Duque desde su infancia hasta su cargo actual, demostrando la plena afinidad del presidente con los círculos socialistas nacionales e internacionales, afinidad que no es pública, que se mantiene oculta para sostener el engaño, pero que es real y demostrable. Por ende, es bastante probable que el gobierno colombiano se preste para cualquier tipo de manipulación a favor de las fuerzas de esta ideología. Segundo, si bien nos hemos referido constantemente en este video a la ideología del socialismo, es necesario aclarar que a lo que realmente nos referimos es a ciertos mecanismos del poder que se cobijan bajo la denominación socialista o progresista, pero que en último término sirven a los círculos de poder del globalismo, que es la corriente que influencia al final todos los procesos principales en nuestras naciones. Teniendo en cuenta estas 2 observaciones, podemos concluir que las corrientes de poder socialista globalista tienen plena capacidad para influenciar los resultados de los procesos electorales de nuestro país, que si bien pudiéramos pensar que esa influencia, según todas las señales que hemos analizado, pudieran ser a favor de Gustavo Petro, no necesariamente debe ser así. O para ser más claros, ya el señor Petro ha sido uno de los grandes ganadores de las elecciones en Colombia, consolidando una fuerza importante en el Congreso, fuerza que se ve incrementada con sus alianzas, particularmente con el partido FARC, los parlamentarios que ocupan las mal llamadas curules para la paz y el Partido Liberal, que al final es la matriz de origen de todas las izquierdas colombianas. Y por supuesto, están las otras fuerzas que la gente se cree que ofrecen resistencia, pero que realmente solo fingen hacerlo. Entonces, puede suceder, o no, que el señor Petro sea favorecido en las elecciones presidenciales, pero esto dependerá de la forma en que las fuerzas globalistas quieran seguir ejecutando su agenda en Colombia. Por un lado, podríamos tener a la fuerza públicamente socialista dominando tanto el Congreso como la presidencia, si es que se considera que esta fuerza ya tiene la capacidad de gobernar por encima de la oposición de una parte importante de la población. O de otro lado, pueden optar por seguirle ofreciendo al pueblo la ilusión de democracia, consolidando en el Congreso a las fuerzas públicamente socialistas y en la presidencia a las fuerzas ocultamente socialistas, como sucede actualmente en el periodo de presidencia de Iván Duque. En cualquiera de los 2 casos, la agenda globalista seguirá avanzando imparable en Colombia. La verdad es que tanto Gustavo Petro como Federico Gutiérrez han expresado su compromiso pleno con la nefasta Agenda 2030 que los círculos de poder internacionales nos han vendido como el paraíso, pero que esconde los mecanismos de extinción de soberanía de nuestras naciones. Creo que este es el análisis objetivo y responsable que se puede hacer de la situación. Mientras este proceso avanza ya por su recta final, los candidatos que de modo plenamente consciente o quizás de manera instintiva se han alejado de la agenda globalista son mantenidos al margen de los debates, de las portadas y son en general minimizados por los medios de comunicación. En breves semanas se nos anunciará quién es el nuevo presidente de los colombianos. Pero para quienes tienen claro cuáles son los procesos que se están desarrollando en el país, esos resultados no serán realmente algo relevante. Al final, la verdadera lucha no debería ser por tal o cual candidato, sino que debería enfocarse en resistirse a esos procesos que están conduciendo rápidamente
a la extinción de la nación. Buen día.